Bien, entonces tenemos que los judíos que eran obligados a convertirse al cristianismo bajo pena de muerte y se les obligaba a hacer cosas que los mandamientos de la palabra les prohibían, entonces esos fueron llamados judíos traidores o judíos marranos. Todos estos judíos fueron llamados así. Entonces, de entre este poco de judíos convertidos obligados, so pena de muerte, al cristianismo, sale un judío convertido al cristianismo con una idea. Un hombre iluminado por Dios, para mí iluminado por Dios. Y él le lleva un proyecto a la reina de Castilla y le dice: si nosotros logramos crear una ruta comercial entre España y las Indias, podemos sacar a España de la pobreza. A la reina le pareció bien la idea, pero para emprender esta empresa se necesitaba mucho dinero y, como ya hemos visto, España estaba en ruinas, España estaba en escasez. Así que los judíos que eran banqueros en aquel entonces, que tenían sus bancos, sus propiedades, ellos vieron esto como una oportunidad para salir de España. Esos judíos, financiaron unas embarcaciones, alquilaron 3 barcos para salir a buscar una ruta comercial entre España y las Indias. Entonces este judío marrano, este judío convertido al cristianismo, fue el que llevó la idea, fue aceptada. Los judíos banqueros aprovecharon y financiaron, y ellos se fueron en esos 3 barcos con este hombre. Y todos los judíos que estaban presos en los calabozos fueron sacados y fueron embarcados para servir como esclavos o para servir como servidores, como sirvientes, como obreros, como mano de obra barata en esa ruta comercial o en esa empresa. Entonces los españoles, orgullosos al fin, no iban a sacar a mandar a su pueblo español, sino que mandaron a estos aparentemente delincuentes, porque así aparecen en la historia registrados que eran delincuentes, pero eran personas que habían perdido sus propiedades y que habían estado presos en calabozo. Así que todo este grupo salieron en estos 3 barcos, y esos 3 barcos salieron de España y llegaron a lo que hoy se conoce como América Latina. Esos judíos que salieron de España al mando de un judío convertido al cristianismo llamado Cristóbal Colón fueron los que tocaron nuestras costas. Así fue como Cristóbal Colón, judío, porque así lo dice su bitácora, así lo dice su diario, que él era judío, escribía de izquierda a derecha, hacía todos sus gráficos utilizando el Maguen David y muchos otros símbolos judíos, incluso su lengua natal lo decía. Entonces, a diferencia de lo que la historia ha tratado de decirnos, la verdad de todo esto es que este Cristóbal Colón, un judío patriota que tuvo la idea de sacar a su pueblo de esa esclavitud, llegaron a nuestras costas. Fue así como llegaron a Venezuela, a España, a Haití, a República Dominicana, a Puerto Rico, a Cuba. Comenzaron a andar por el Caribe y a tener contacto con los pueblos originarios de aquel entonces. Ahora, en lo que compete a nosotros, aquí en nuestro país, muchos de esos judíos fueron los que se mezclaron con las indias y con negros africanos. De esa mezcla de judío con india y negros africanos sale hoy lo que es estos pueblos latinoamericanos. Todo el sur de la América, todos los que viven en este lado de esa América, en América del Sur y en Centroamérica, son personas descendientes de judíos, porque de esa mezcla de judío con indios y con negros africanos salieron ustedes y salí yo. Es decir, que por esta vena corre sangre judía. Es decir, que todos los habitantes de Latinoamérica,
en su mayoría, en un porcentaje del 90%, todos tenemos descendencia judía. Nuestros orígenes se remontan a Abraham. Es por eso la importancia de este mensaje. Es por eso la importancia de este tema. Nosotros como creyentes en Cristo no tenemos ni la peregrina idea de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. Entonces la Iglesia Católica Romana nos ha impuesto una identidad que no es la correcta, no es la identidad con la cual nosotros venimos. Nosotros tenemos un pasado y nuestras raíces son hebreas, son judías. Por eso el Señor en estos últimos días, dice la profecía, enviaré hambre y sed, no hambre y sed de pan, sino hambre y sed por la palabra. Y esa palabra que habla ahí es sus mandamientos, sus instrucciones. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres con un mensaje igual o parecido a este, o mayor que este. Pero Dios está despertando el espíritu de sus hijos para que recuperen su identidad y juntos nos levantemos y alcemos la voz y vayamos en pos de esa nuestra herencia y nuestra riqueza, y nos quitemos el lastre, el peso que nos asedia, ese manto sobre nosotros de lo que la Iglesia Católica nos impuso y que hasta ahora nos tiene caminando en un diseño greco-romano dentro de nuestras congregaciones. Necesitamos ser despertados como lo hizo Dios con Zorobabel. Dios despertó el espíritu de Zorobabel y él se levantó como sacerdote para inspirar al pueblo y llevarlo a levantar una nación, a darle identidad a un pueblo. Para eso Dios nos está levantando. Mucha gente está recibiendo este mensaje, pero mucha gente, como los judíos traidores de aquel entonces, lo están rechazando. Así que permita Dios y el Espíritu de Santidad que esto pueda llegar a su corazón. Examine la historia. Estudiemos un poco más la Escritura y nos vamos a dar cuenta. Así que así fue como llegamos nosotros aquí los latinoamericanos. Otra cosa, usted puede ver si usted es descendiente de judío. Averigüe todos los nombres que terminan por E y S o E y Z son descendientes directos de judío. Por ejemplo, si su apellido es Vázquez, que termina en ex, González, Torres, Sánchez, todos estos apellidos que terminan en ex y z son judíos. Si usted es Vázquez, Torres, Velázquez, Sánchez, cualquier apellido que termine en esa letra, eso habla de que usted es descendiente directo de judío. Y quizás por eso estos últimos días usted ha estado sintiendo ese deseo de conectarse con la Escritura, de conectarse con su Creador de una forma diferente. En su espíritu hay algo que usted sospecha, hay algo que se está moviendo, quizás no lo entiende del todo, pero algo por dentro le está diciendo que esto que tenemos, esta fe que nosotros profesamos, eso no lo es todo. Hay algo más grande detrás de eso que tenemos que descubrir. Para eso Dios está levantando mensajes como esto. Así que, entonces, ya sabemos de dónde venimos todos los latinoamericanos. Tenemos en el 90% de todos los latinos, colombianos, venezolanos, brasileros y todos los centroamericanos, el 90% de sus habitantes, todos son descendientes de judíos. Así que abracemos nuestra identidad. Entonces nos vamos al Nuevo Testamento, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, y vamos a ver allí algunas referencias. Cuando Jesucristo vino a predicar el Evangelio, Él predicó un evangelio específico. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Cuál era el mensaje que Jesucristo predicaba? Yo te amo, acéptame a mí para llevarte al cielo. ¿Sería ese el mensaje? Aunque esto en una parte se incluye, ese no era el mensaje directamente. Entonces, si examinamos lo que predicaba Cristo y lo que predicaban sus apóstoles, nos vamos a dar cuenta si ese mensaje tiene relación con toda esta historia del hijo pródigo que yo les acabo de dar.
con todo lo que les hablé, con toda la historia, con todo lo que les dije de Salomón y de Abraham y de toda esa descendencia. Fíjese que a Abraham se le prometió una multitud de pueblo extranjero, goín. Goín significa gentil, es decir, fuera de los judíos se levantaría un pueblo gentil. Y aquí estamos, ahí está usted, aquí estoy yo, descendientes de judíos, pero no nacidos en Israel, nacidos en estas tierras, pero con sangre, con raíces hebreas. Así que aquí estamos. Ya, corta.